Pero a fecha de hoy solo hay 14 estados que lo hayan ratificado, frente a los 194 estados parte en la Convención. Es necesario dar un impulso para el reconocimiento pleno del carácter de los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho. Eso en el ámbito internacional. En el ámbito nacional hay que provocar una revolución de acceso a la justicia por parte de los niños. El segundo elemento en el que quería fijarme es en el de la implementación. Estos 25 años han llevado a que en un gran número de estados, en casi todos los estados parte, tengamos legislaciones que regulan los derechos de los niños. Se ha producido un cambio legislativo, se han producido estrategias nacionales de protección. Ahí ha habido un gran avance en el marco legislativo, aunque queda mucho por hacer, pero casi todos los estados tienen una ley integral sobre los niños, un código de niños, niñas y adolescentes, y tienen un plan nacional sobre infancia, planes nacionales. ¿Cuáles son los retos? Los retos las leyes están bien, los planes están bien, pero se necesitan recursos para llevarlo a cabo y se necesita una verdadera voluntad política para llevarlo a cabo. En ese sentido, es necesaria la inversión en infancia, el cambio de lo que implica poder realmente implementar los derechos, exigirles, tal y como señala el artículo 4 de la Convención, a los estados que pongan todos los recursos a su alcance para implementar los derechos, que no basta con reconocerlos. Y no estoy hablando solo del derecho a la educación y del derecho a la salud, estoy también hablando del derecho a la participación, que necesita recursos porque hay que abrir espacios. Estoy hablando del derecho a la libertad de información, que necesita recursos. Estoy hablando también de los derechos civiles y políticos, de todo el conjunto de derechos que necesitan una inversión para llevarlos a cabo. Y yo creo que ese es el reto que tienen los estados y que tiene el comité exigiéndose a los estados. Y en ese camino hemos empezado la observación general sobre inversión en infancia. Y por último, quería fijarme, la Convención desde el año 1990 a fecha de hoy se ha avanzado en muchos ámbitos de protección. Si nos fijamos en el porcentaje de niños que tienen acceso a la educación, era solo un 50% en 1990 y en el año 2011 casi el 90%, el 80 y mucho por ciento de niños ya tenía acceso a la escuela en el mundo. En el ámbito de la salud, los procesos de vacunación han llevado a la reducción de niños que mueren en primera infancia. Es cierto que sigue siendo terrible el número, son 6 millones anuales. Cada 5 segundos hay un niño que está muriendo por una causa evitable y por lo tanto queda mucho por hacer, pero se ha reducido mucho, se ha avanzado en el ámbito de la salud, se ha avanzado en el ámbito de la nutrición. Pero hay ámbitos de protección donde no se hace o donde queda mucho por hacer. Y yo querría centrarme en el ámbito de la violencia. La violencia contra los niños es algo que no está en las agendas sociales, que no está en el debate político y que es un enorme reto, la violencia en todos los ámbitos. El comité ha formulado la observación general sobre violencia, no sé si es conocido, hace 2 semanas se aprobó la observación general número 18 del Comité de Derechos del Niño, que hemos aprobado junto con el Comité de Derechos de la Mujer, el CEDAW, y que es sobre prácticas dañinas, la mutilación genital de las niñas, el matrimonio precoz, el matrimonio forzoso y otras prácticas que son violencia contra las niñas y que a veces se quieren justificar por tradiciones, por costumbre o por historia, cuando son violaciones de derechos y no se deben de permitir. Pero ese es un reto que tiene la aplicación de la Convención, la lucha contra la violencia en todos los ámbitos, la lucha contra la violencia en el ámbito familiar, la lucha contra la violencia en los sectores más vulnerables. Me van a sobrar 2 de los 3 minutos, ya estoy terminando. Y en los ámbitos más vulnerables es terrible la situación
respecto de la violencia contra los niños y niñas con discapacidad y en especial con discapacidad intelectual. El abuso sexual de niñas. Cada vez que se hacen estadísticas de encuestas sobre la situación, es demoledor los resultados. Una última realizada en España era el 70% de niñas con discapacidad intelectual que de algún modo manifestaban haber sufrido algún tipo de abuso sexual. Esas situaciones son desconocidas, eso hay que llevarlo a la agenda, hay que ponerlo sobre la mesa y es uno de los grandes retos en la implementación de la Convención. Yo he señalado 3 ámbitos, pero estoy seguro donde se ha avanzado, porque en todo se ha avanzado en 25 años, pero los retos que quedan son muy grandes y estoy seguro que mis compañeros van a plantear otros. Muchas gracias.